Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy licenciado Emerson Polino y les doy la cordial bienvenida a esta clase, pues en esta semana desarrollaremos una nueva lección. Veamos a continuación. El día de hoy estaremos hablando específicamente sobre los regímenes laborales en el Perú. Pues veamos a continuación. El régimen laboral vigente en nuestro país, pues tenemos tres en la actualidad. El régimen laboral de la actividad pública, que es el decreto legislativo 276, orientada directamente al trabajador del sector público. Por otro lado, tenemos el régimen laboral de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728, dirigida a los trabajadores del sector privado. Finalmente, también tenemos el régimen laboral de la actividad pública, que es el decreto legislativo 1057, conocido como CAS. Pues estas también están orientadas a los trabajadores del sector público. ¿Cómo se determina el régimen laboral? Pues verificando quién es el empleador en primer lugar. Si el empleador es el Estado, entonces se supone que debería estar en el régimen laboral del decreto legislativo 276 o del decreto legislativo 1057. Ahora, si el empleador es un particular o es privado, eso significa que se encuentra o pertenece al régimen laboral del decreto legislativo 728. ¿Qué entidades estatales tienen a sus trabajadores en el régimen del decreto legislativo 728? Tenemos al Poder Judicial, el Ministerio Público, E-Salud, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAT, Defensoría del Pueblo, OFOPRI, Tribunal Constitucional y finalmente INDECOPI. Pues estas organizaciones o estas entidades públicas tienen a sus trabajadores en el régimen del decreto legislativo 728. Y entonces, ¿cómo se determina el régimen laboral? Bueno, 4 elementos principales. Número 1, el contrato de trabajo. ¿Qué más? Boleto de pago, el reglamento interno de trabajo y finalmente la ley de la creación de la entidad estatal. Son estos 4 elementos principales que nosotros debemos de conocer y para poder determinar en qué régimen laboral se encuentra el trabajador. ¿Por qué es importante determinar el régimen laboral de cada trabajador? Bueno, para saber qué derecho y beneficio le pueden corresponder o aplicar a este trabajador. Pues a sabiendas que cada régimen tiene sus propios beneficios y sus derechos. Ejemplo, la ley 24041, que regula la permanencia de un trabajador contratado que tenga más de un año en una plaza orgánica. Pues este trabajador solo puede ser cesado previo proceso administrativo disciplinario por falta grave. El presupuesto para poder aplicar la ley 24041. Primero, que el trabajador debe estar contratado por el Estado. Segundo, trabajar en una plaza orgánica y permanente. Tercero, trabajar en la plaza durante más de un año, pero de manera constante o permanente. ¿Y a quiénes se le aplica entonces la ley 24041? A los trabajadores del régimen laboral decreto legislativo 276, pero nunca a los trabajadores del régimen laboral del decreto legislativo 728 y asimismo nunca a los trabajadores del régimen laboral decreto legislativo 1057, conocido que es como CAS, que es el contrato de administración de servicios. Bueno, los trabajadores que adquieren protección contra el despido arbitrario. Según el decreto legislativo 276, pues al cumplir un año y un día, pues no pueden ser despedidos de manera arbitraria. Es decir, los trabajadores que pertenecen al decreto legislativo 276. Y aquellos trabajadores que pertenecen al decreto legislativo 728 tienen la protección de un despido arbitrario a los 3 meses
y un día de haber cumplido en su labor o en su actividad. Y el decreto legislativo 1057, lamentablemente, este régimen laboral no tiene protección frente al despido arbitrario. Sobre el pago de las gratificaciones legales. Bueno, en el sector público, de acuerdo al decreto legislativo 276, se le conoce a gratificaciones como el aguinaldo. Y para el año 2020 se ha fijado un decreto de urgencia número 014 en la que establece que los aguinaldos corresponden a un monto de 300 soles. Pues esto ha sido aprobado en el presupuesto público para el año fiscal 2020. Asimismo, en el decreto legislativo 728, bueno, ya la gratificación del julio o diciembre es igual a una remuneración de un trabajador. Si el trabajador gana pues 1.500 soles, en consecuencia la gratificación también será 1.500 soles. Por otro lado, también podemos ver el decreto legislativo 1057. Pues aquel trabajador que está dentro de este régimen o está contratado bajo este régimen no tiene derecho a aguinaldo ni tampoco alguna gratificación que se puede conocer. Bueno, eso es lamentable, por cierto. Sobre el pago de las vacaciones, el decreto legislativo 276 corresponde a los 30 días, la 728 de la misma forma es de 30 días y la 1057 vacaciones es de 15 días. Sobre el pago de las vacaciones no gozadas, en el decreto legislativo 276 no existe, por cierto, pero sí en la 728 sí existe, es igual a una remuneración mensual. Y asimismo en el decreto legislativo 1057 no existe el pago de las vacaciones no gozadas, o conocido también como vacaciones truncas. Muchas gracias por su atención prestada y nos volveremos a reencontrar en la siguiente sesión. Hasta pronto.